A ver, mucho antes de que ChatGPT y la inteligencia artificial estuvieran en boca de todos, hubo una única pregunta que, bueno, lo empezó todo. Y es que esa pregunta, como vamos a ver, sigue siendo la clave de todo este universo. Y la pregunta es esta. ¿Pueden pensar las máquinas? Así, directa. Lo más curioso, lo más sorprendente, es que no la hizo un gurú tecnológico de Silicon Valley. No, la formuló alguien muy, muy diferente. Pues mirad, fue un matemático el que la puso sobre la mesa, allá por 1950. Y hoy, más de 70 años después, seguimos dándole vueltas, sin tener una respuesta clara. Esto ya nos da una pista, ¿no?, de la tremenda complejidad del asunto. Claro, para entender bien la pregunta, primero tenemos que conocer a la mente que había detrás, a la persona que la formuló, Alan Turing. Es que Turing no era solo una cosa, ¿sabéis? Era un auténtico polímata. Matemático, lógico, criptógrafo. Vamos, que se le considera, y con toda la razón del mundo, uno de los padres de la computación moderna. Su trabajo sentó las bases teóricas de los ordenadores que usamos todos los días. Pero ojo, que su genio no se quedó solo en la teoría. Durante la Segunda Guerra Mundial, en un lugar súper secreto llamado Bletchley Park, su trabajo fue decisivo. Estuvo al frente del equipo que consiguió descifrar el código Enigma de los alemanes, una hazaña que, se calcula, acortó la guerra varios años y salvó millones de vidas. Casi nada. Y con todo y con eso, su mayor legado, lo más profundo, no fue una máquina, fue una idea totalmente revolucionaria. Que el pensamiento, algo que siempre veíamos como puramente humano, súper abstracto, pues que se podía analizar como un proceso lógico, casi matemático. Y esa fue la chispa, la chispa que prendió la mecha de la inteligencia artificial. Y claro, esa idea nos lleva de cabeza a su experimento mental más famoso, una solución brillante para un problema filosófico que parecía no tener solución. En su famosísimo artículo de 1950, Turing va y lanza la pregunta al mundo. Pero justo después hace un giro de guión genial. Es que se dio cuenta de que preguntar si las máquinas piensan es meterse en un callejón sin salida. Porque, a ver, ¿qué demonios significa pensar? Es súper ambiguo, imposible de definir. Así que, en lugar de liarse con la filosofía, propuso algo mucho, mucho más práctico. Lo que hizo fue proponer un cambio de juego. En vez de esa pregunta abstracta, un experimento práctico. El juego de la imitación, lo que hoy todo el mundo conoce como el test de Turing. La idea es súper simple, pero a la vez elegantísima. Tenemos a un juez, un humano, que habla por escrito con dos entidades que no puede ver. Una es una persona y la otra es una máquina. Si el juez no es capaz de decir con seguridad quién es quién, entonces la máquina pasa el test. Y aquí, ojo, porque aquí viene el punto clave y el origen de casi todas las confusiones sobre este tema. El test de Turing nunca, y digo nunca, se diseñó para medir si una máquina tiene conciencia, o si entiende de verdad lo que dice, o si tiene pensamientos propios. Nada de eso. Lo que mide, y esto es fundamental que quede claro, es una única cosa, la habilidad de una máquina para imitar una conversación humana de forma que nos la creamos. Es un test sobre el comportamiento, sobre lo que vemos por fuera, no sobre lo que pasa por dentro. Turing jamás dijo que pasar el test significara que la máquina pensaba de verdad. Y esta diferencia, esta distinción, es hoy más importante que nunca, porque nos lleva directos al corazón de todo el debate que tenemos ahora mismo con la inteligencia artificial. Pensemos un momento en los modelos de lenguaje actuales, como ChatGPT. Son una pasada, la verdad. Pueden mantener conversaciones súper fluidas, coherentes, que parecen muy inteligentes. Cualquiera diría que pasarían el test de Turing sin despeinarse. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo funcionan de verdad por dentro? Pues aquí está el meollo de la cuestión. Cuando un sistema de estos recibe una pregunta, no la entiende como la entendemos nosotros. Lo que hace es un cálculo masivo. Se basa en los billones de textos con los que ha sido entrenado para calcular cuál es la siguiente palabra más probable para dar una respuesta que suene bien. Es en el fondo un ejercicio de predicción estadística brutal, pero no de comprensión. Y creo que esto lo resume a la perfección. La IA actual predice la siguiente palabra basándose en probabilidades. La mente humana, en cambio, entiende el significado gracias a la conciencia. Una cosa es una simulación de inteligencia, muy buena, pero una simulación. La otra es una experiencia mental real. La diferencia es un abismo. Así que, a pesar de todos estos avances espectaculares que vemos cada día, volvemos al punto de partida. La gran pregunta de Turing sigue ahí, en el aire, totalmente abierta. La gran lección que nos está dejando la IA moderna es algo que Turing, en el fondo, ya intuía. Una máquina puede parecer increíblemente inteligente sin necesidad de pensar en absoluto. La imitación, por perfecta que llegue a ser, no deja de ser eso, una imitación. Y es que el verdadero problema, el riesgo real, no es que la IA avance. Eso es fantástico.
El peligro está en nosotros, en nuestra tendencia a confundir esa imitación, por muy sofisticada que sea, con un pensamiento genuino. Fijaos, cuando decimos que una IA entiende, razona o piensa, lo que estamos haciendo es proyectar cualidades humanas en ella. Estamos cayendo en el antropomorfismo, que es básicamente atribuirle intenciones, sentimientos o estados mentales a un sistema donde, científicamente, no hay ninguna prueba de que existan. Y para que quede aún más claro, un dato, un número. El número de estudios científicos revisados por pares que hayan demostrado la existencia de conciencia o pensamiento real en cualquier sistema de IA actual es 0. Un 0 rotundo, ni 1. Al final, lo que nos dejó Alan Turing no fue una respuesta cerrada y definitiva. Nos dejó algo mucho más potente, mucho más valioso. Nos dejó una pregunta. Una pregunta increíblemente bien formulada que funciona como una herramienta para pensar de forma crítica sobre la tecnología. Y esto, claro, nos lleva a una última reflexión para cerrar. ¿Y si el mayor riesgo de la inteligencia artificial no es la propia tecnología en sí, sino nuestra necesidad muy humana de querer creer que ya piensa por sí misma, que ya nos entiende, que ya es como nosotros?